Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre, les mando un abrazo gigante y espero que estén listos para sumergirnos en una historia que, de verdad, toca el corazón. Hoy vamos a hablar de una serie turca que me tiene completamente enganchada y que, estoy segura, a ustedes también los va a cautivar. Se llama Halil İbrahim y Esla, y aunque en español la conocemos mejor como El regalo de amor que te hará creer en el destino, quiero que vean esta producción no solo como una simple telenovela, sino como una exploración profunda del amor, el destino y, sobre todo, la posibilidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Antes de que empecemos de lleno, los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Subo vídeos sobre series, películas, libros y un montón de otras cosas que me apasionan, así que si les gusta el contenido, activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Halil İbrahim y Esla. Esta serie desde el primer momento te atrapa con una trama que parece sacada de un cuento de hadas moderno, pero que rápidamente se adentra en las complejidades de la vida real. Halil İbrahim es un joven apuesto y carismático que regresa a su ciudad natal después de muchos años. Lo hace con la esperanza de reconstruir su vida y encontrar la paz que tanto anhela. Su pasado está marcado por la tragedia y la pérdida, lo que lo convierte en un personaje profundamente humano y relatable. Por otro lado, tenemos a Esla, una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños y por el bienestar de su familia. Esla es una figura luminosa en medio de la adversidad, un faro de esperanza para quienes la rodean. Su camino se cruza con el de Halil İbrahim de una manera completamente inesperada, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la química innegable entre Halil İbrahim y Esla. Su relación se construye lentamente a fuego lento, permitiéndonos como espectadores sentir cada chispa, cada mirada significativa, cada gesto de cariño. No se trata de un amor a primera vista impulsivo y superficial, sino de una conexión profunda que se forja a través del respeto mutuo, la admiración y el apoyo incondicional. Pero por supuesto, como en toda buena telenovela turca, el camino hacia la felicidad no es fácil. Halil İbrahim y Esla enfrentan numerosos obstáculos que ponen a prueba su amor y su determinación. Rivalidades familiares, secretos del pasado, intrigas y traiciones se interponen en su camino, creando un drama que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Uno de los temas centrales de la serie es, sin duda, el destino. ¿Creemos en el destino? ¿Pensamos que nuestras vidas están predeterminadas o que tenemos el poder de cambiar nuestro futuro? Halil İbrahim y Esla se preguntan constantemente esto, cuestionando si su encuentro fue una simple casualidad o si estaba escrito en las estrellas. A medida que su relación se desarrolla, se dan cuenta de que incluso en medio del caos y la incertidumbre, hay una fuerza superior que los guía y los une. Además del romance, la serie también explora temas importantes como la familia, la amistad, la lealtad y la importancia de perdonar. Los personajes secundarios están muy bien desarrollados y aportan profundidad y complejidad a la trama. Vemos relaciones familiares disfuncionales, amistades inquebrantables y la lucha constante por la justicia y la verdad. Otro aspecto que me encanta de El regalo de amor que te hará creer en el destino, es la ambientación. La serie está rodada en lugares preciosos de Turquía, mostrando paisajes impresionantes y una cultura rica y vibrante. La música también juega un papel fundamental, creando una atmósfera emotiva y envolvente que te sumerge por completo en la historia. Pero volviendo a nuestros protagonistas, la evolución de Halil İbrahim es particularmente conmovedora. Lo vemos transformarse de un hombre atormentado por su pasado en alguien capaz de amar y de confiar nuevamente. Esla, por su parte, le enseña a Halil İbrahim a ver la belleza en las pequeñas cosas de la vida y a encontrar la esperanza incluso en los momentos más difíciles. La serie no se limita a mostrar un romance idealizado, sino que también aborda temas como el dolor, la pérdida y la necesidad de sanar heridas del pasado. Halil İbrahim y Esla se apoyan mutuamente para superar sus traumas y construir un futuro juntos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuerza curativa y transformadora. Y es que en el fondo el regalo de amor que te hará creer en el destino, es una historia sobre la esperanza. Nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz al final del túnel. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que el destino puede tener planes maravillosos para nosotros, incluso si no los entendemos al principio.
Ahora bien, entiendo que algunos pueden ser escépticos con las telenovelas turcas. Muchos piensan que son demasiado melodramáticas o predecibles. Pero les aseguro que esta serie es diferente. Si bien tiene elementos típicos del género como giros inesperados y momentos de tensión, también ofrece una historia profunda y emotiva que te hará reflexionar sobre el amor, el destino y el poder de la esperanza. Además, las actuaciones son excelentes. Los actores principales, especialmente los que interpretan a Halil Ibrahim y Esla, hacen un trabajo increíble al dar vida a sus personajes. Logran transmitir una amplia gama de emociones y te hacen sentir empatía por sus luchas y sus alegrías. No quiero revelar demasiado sobre la trama, porque quiero que ustedes mismos descubran todos los giros y sorpresas que la serie tiene para ofrecer. Pero puedo decirles que se preparen para reír, llorar, emocionarse y sobre todo, creer en el poder del amor. Si están buscando una serie que los haga soñar, reflexionar y sentir profundamente, les recomiendo encarecidamente que vean El regalo de amor que te hará creer en el destino. Estoy segura de que no se arrepentirán. De hecho, estoy casi segura de que se van a enganchar tanto como yo. Es una serie que te deja pensando en ella mucho después de haber terminado de verla y que te recuerda la importancia de creer en el destino y en el poder del amor. En resumen, esta serie nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el destino puede ser caprichoso pero también generoso, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Es una historia que te tocará el corazón y te hará creer en la magia del destino. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado ganas de ver El regalo de amor que te hará creer en el destino. Como siempre, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verme y de escucharme. Significa muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto esta serie? ¿Les gusta el género de las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. También me gustaría saber qué otras series o películas les gustaría que reseñara en el futuro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen que aún hay más sobre esta joya turca. Porque después de haberla visto completa, quiero compartir con ustedes algunos detalles más que la hacen aún más especial y que, estoy segura, los convencerán de darle una oportunidad. Primero hablemos un poco más de la trama. Si bien la base es el romance entre Halil Ibrahim y Esla, la serie teje una red intrincada de subtramas que involucran a sus familias y a la comunidad en la que viven. No se trata solo de chico conoce chica y se enamoran. Hay dramas familiares profundos, luchas de poder, secretos enterrados que amenazan con salir a la luz y cambiarlo todo. Por ejemplo, la familia de Halil Ibrahim carga con un pasado oscuro marcado por la venganza y la traición. Su regreso a la ciudad despierta viejas heridas y reaviva conflictos que parecían dormidos. Veremos cómo Halil Ibrahim lucha por romper este ciclo de violencia y construir un futuro mejor para él y para los suyos. Es un camino difícil, lleno de obstáculos y de decisiones dolorosas, pero es precisamente esta lucha lo que lo convierte en un personaje tan atractivo y complejo. En cuanto a Esla, su vida no es un lecho de rosas. Ella es el pilar de su familia, la que trabaja incansablemente para mantenerlos a flote. Tiene que lidiar con problemas económicos, con la presión de las expectativas familiares y con sus propios sueños y aspiraciones. Veremos cómo es la lucha por encontrar su propio camino, por defender sus convicciones y por no renunciar a la felicidad. Es un personaje femenino fuerte y empoderado que sirve de inspiración para muchas mujeres. Pero lo realmente interesante es cómo estas dos vidas, marcadas por la tragedia y la adversidad, se entrelazan para crear algo hermoso. Halil Ibrahim y Esla se convierten en el apoyo mutuo que tanto necesitan. Se ayudan a sanar sus heridas, a superar sus miedos y a creer en un futuro mejor. Su relación no es perfecta, por supuesto. Tienen sus diferencias, sus momentos de duda y sus discusiones. Pero lo que los une es más fuerte que cualquier obstáculo, un amor profundo y verdadero que los impulsa a seguir adelante. Otro aspecto que quiero destacar es la representación de la cultura turca en la serie.
A través de la ambientación, la música, la comida y las costumbres, podemos sumergirnos en un mundo fascinante y lleno de matices. El regalo de amor que te hará creer en el destino, nos muestra la belleza de los paisajes turcos, la riqueza de su patrimonio cultural y la calidez de su gente. Es una oportunidad para aprender sobre una cultura diferente y para ampliar nuestra perspectiva del mundo. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la desigualdad, la injusticia y la importancia de la educación. A través de las historias de los personajes secundarios, vemos cómo estos problemas afectan a la vida de las personas y cómo la comunidad se une para tratar de solucionarlos. Es una serie que te hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y que te invita a tomar acción para hacerlo un lugar mejor. Ahora hablemos un poco más de los personajes secundarios, porque son realmente memorables. Está la madre de Halil Ibrahim, una mujer fuerte y decidida que ha sufrido mucho en la vida pero que nunca ha perdido la esperanza. Está el hermano de Esla, un joven soñador que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Está la amiga de Esla, una mujer leal y divertida que siempre está ahí para apoyarla. Y están, por supuesto, los villanos, personajes despiadados y ambiciosos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Todos estos personajes aportan profundidad y complejidad a la trama y hacen que la serie sea aún más interesante. Y no puedo dejar de mencionar la música. La banda sonora de El regalo de amor que te hará creer en el destino, es simplemente espectacular. Las canciones son emotivas y envolventes, y complementan a la perfección las escenas. Hay melodías alegres y optimistas que te hacen sonreír, y melodías tristes y melancólicas que te hacen llorar. La música es un elemento clave para crear la atmósfera emotiva y conmovedora de la serie. Pero volviendo al tema del destino, creo que es uno de los aspectos más interesantes de la serie. La pregunta de si nuestras vidas están predeterminadas o si tenemos el poder de cambiar nuestro futuro es algo que todos nos hemos planteado en algún momento. El regalo de amor que te hará creer en el destino, no ofrece una respuesta definitiva a esta pregunta, pero sí nos invita a reflexionar sobre ella. A través de la historia de Halil Ibrahim y Esla, vemos cómo el destino puede ser caprichoso y cruel, pero también cómo el amor y la esperanza pueden superar cualquier obstáculo. La serie nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad. Y es que en el fondo, esta serie es un canto a la esperanza y al poder del amor. Nos muestra que no importa lo difícil que sea la vida, siempre hay motivos para seguir adelante. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede transformar nuestras vidas para siempre. El regalo de amor que te hará creer en el destino, es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en la magia del destino. Así que si todavía no están convencidos de ver esta serie, les pido que me den una oportunidad. Estoy segura de que no se arrepentirán. Preparen sus pañuelos porque van a llorar a mares, pero también prepárense para reír, para emocionarse y para creer en el poder del amor. Y recuerden, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan de la serie, qué personajes les gustan más y qué otros temas les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Y no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.